Muy buenos días a todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues con toda, ahora sí que reverencia, alegría, bondad, paz, confianza, seguridad que nos da la palabra de Dios, vale más, como hemos comentado, un día gastándolo en la presencia de Dios que miles de nuestros días usándolos en nuestros quehaceres. Y no porque nuestros quehaceres no valgan la pena, también lo tienen, pero obviamente siempre se nutren de esta palabra de Dios que es viva, que es eficaz, que es más aguda que alguna espada de dos filos, que penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, y por eso pues da mucho fruto. Sí, estamos aquí pues en el capítulo 6, que ya había despertado por ahí un poquito el interés de este capítulo. Pues están los famosos jinetes del Apocalipsis, que como ustedes y yo sabemos siempre han despertado también interés. Cuando uno piensa en el Apocalipsis, normalmente está lo de las trompetas, los caballos. Por ahí alguien me escribía ya de hace tiempo, por eso también me animé a hacer algo sobre el Apocalipsis. Por favor, dice, Padre, deme los significados de los caballos, de los jinetes y todo. Me pedía lo más impactante, ¿verdad?, del Apocalipsis. Y bueno, le dije, mira, voy a tener un estudio bíblico y todo, ojalá te intereses. Ahí pues voy a ir no solamente una cosa, sino todo ya en general. Y bueno, al parecer esta persona se ha seguido interesando y sí, pues ha ido entendiendo también que no es nada más así lo más impactante, las cosas más fuertes, sino hay momentos como los capítulos 4 y 5 que acabamos de ver, que para mí son bien importantes. Es como el centrarse en Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios. Como comenzamos la oración del Padre Nuestro siempre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, eres digno, eres glorioso. Y después ya vienen otras partes donde también el Señor nos da lo necesario para subsistir y al final pues nos libra del mal, nos libra del maligno, que pues es una lucha constante aquí en el libro del Apocalipsis. Capítulo 6, versículo 1, recuerden que tenemos que tener siempre la Biblia en la mano. En esta ocasión estoy usando la Biblia de Jerusalén. Estoy alternándola con la Biblia de Jerusalén latinoamericana con la Biblia latinoamericana, que también es conocida por ustedes, la mayoría al menos. Me auxilio del texto griego para de vez en cuando encontrar por allí algunos significados que nos den más profundidad. Entonces, capítulo 6, versículo 1, dice, seguí viendo cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos. Entonces, antes de que salgan todos los caballos, estamos en el ambiente de los sellos. El Cordero es el único digno de abrir el libro, de romper los sellos, no hay ningún otro. Por eso esta revelación de Apocalipsis es una revelación que Dios Padre le da a Cristo, y Él es el único digno de poder darnos a conocer. Por eso entre mejor nos acerquemos a Jesús, tengamos una relación viva y personal con Él, vamos a ir entendiendo más, porque hay gente muy curiosa que quiere entender muchas cosas, pero no se quiere comprometer con Jesús, con Cristo, como Maestro, como Señor, como Salvador, y así pues difícilmente, ¿verdad? Así tenemos muchos scholars, de hecho yo podría decir que muchos biblistas, colegas, pues han sido geniales, ¿verdad?, en conocer muchas cosas, pero no han tenido una experiencia viva y personal. Y eso no nos sorprende porque en muchos seminarios, no hablo solamente del ramo católico, sino protestante, ¿verdad?, se quedan solamente en un estudio estructural y no van a esa relación viva y personal. Entonces, es bien importante tener ese conocimiento de Jesús vivo y personal. El Cordero abrió el primero de los 7 sellos y oí al primero de los 4 vivientes que decía con voz de trueno, ven.
Bueno, aquí está esta invitación para ti, para mí, para acercarnos pues a ese trono de la gracia, para entrar en esta dimensión de la palabra de Dios. Por ahí está bueno, no es comercial, pero está el libro de el Superbook o Superlibro, ¿verdad? Altamente recomendable para niños, inclusive para adultos. Es abstraerse un poco de las actividades normales para poder acceder a ese libro. Los niños que salen por allí están haciendo alguna travesura, algo, y de repente se encuentran con el famoso Superbook y bueno, se desarrolla toda una narrativa de la historia bíblica que vayan a tocar. Así nosotros también. Ese ven, pues es una llamada de Dios mismo que a través del Espíritu Santo nos llama para acercarnos a la palabra de Dios. Yo lo he contemplado, lo he visto, lo he vivido también como esa voz interna del Espíritu Santo que a veces me llama pues a predicar la palabra. Nada menos en este estudio bíblico. Yo quería dejarlo para mañana o pasado mañana, pero algo me decía, ven, vamos a darle, es tiempo, ¿verdad? Para los poquitos o muchos que se nos vayan sumando, pues esta es la aventura, ser guiados por el Espíritu Santo. Versículo 2, miré y había un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Me voy a ir versículo por versículo porque está aquí cargadísimo de muchas cosas. Bueno, necesitamos mirar con esos ojos de la fe. Dice, miré y había un caballo blanco. Ese caballo blanco dice que tenía un jinete que lo montaba y tenía un arco. Aquí pronuncio bien arco, ¿verdad? Porque cualquier coincidencia con arco no va a ser muy distinto en mi apreciación. Mucha gente, incluyendo aquí los comentaristas de la Biblia latinoamericana, cuando ustedes van al comentario dicen que ese caballo blanco es Jesús. Bueno, es el caballo de Jesús, y Jesús es el que va allí al frente y que la palabra de Dios se dispersa. Y yo, con todo respeto, ¿verdad? Porque son biblistas muy reconocidos, algunos de ellos han sido maestros y han dejado un legado grande, pero sí, bueno, recurriendo, por eso es bueno siempre ver a varios puntos de vista. Yo no coincido con ellos, y no solo yo, también otros biblistas mucho más importantes, que de veras saben, que de veras son gente de alto nivel. Coincidimos en que es más bien ese caballo blanco es un caballo que nos lleva a la guerra. Y blanco, y tenía un arco porque el arco es el instrumento de la guerra. Cuando aparece Jesús, él aparece con una espada. Sí aparece con un caballo blanco en el capítulo 19, pero es una espada, y que es la palabra de Dios. Aquí es un arco, y este arco es un símbolo indiscutible de la guerra, y se le dio una corona y salió vencedor para seguir venciendo. Aquí está otra evidencia también más de una guerra, pero una guerra de alguna manera como teñida un poco de pacifismo. Muchas veces se hace guerra supuestamente para tener paz en todos los lugares, y es más importante para esta gente que promueve la guerra pues darle ese tinte de que lo hacemos para el bien de la humanidad, cuando en realidad pues la guerra nunca va a ser justificada de ninguna manera. Bueno, este caballo blanco, ya quedamos, es caballo de la guerra. El jinete es el jinete que lleva ese arco, que es la guerra. Una cosa que quería aquí agregar, desde la antigüedad y ahora, ¿verdad? La bandera blanca es un signo como de rendición. Es una guerra donde de alguna manera se rinde los enemigos, y es una conquista de alguna manera
voluntaria, de una manera que se hace la guerra, pero se espera que el vencedor siga venciendo, siga avanzando, y es lo que ocurre aquí. Yo creo que tenemos que estar atentos a los signos de los tiempos cuando vemos esa actitud como de una especie de paz consensuada. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la ruina, dice el libro del Apocalipsis. Por cierto, nada más para sus archivos allí, fíjense, curiosamente este tema de paz y seguridad que dice San Pablo lo tiene una organización muy famosa, la ONU. Ese es su lema, especialmente en esa sección de la ONU que está encargada de guardar la paz. Entonces, cuando digan paz y seguridad, dice San Pablo, entonces tengan cuidado, porque realmente no es eso, sino viene algo más tremendo. Por eso esta guerra, que va a haber una supuesta paz, es nada más pues una trampa, ¿verdad?, para entrar en otra situación. Bien, vamos al versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía, ven. Nuevamente esta palabra ven. El Señor continuamente nos sigue invitando, invitando a ir. Vengan y vean. ¿Se acuerdan los primeros discípulos que siguieron a Jesús, que eran discípulos del Bautista y que son los primeros en seguir a Jesús? Le preguntan, maestro, ¿dónde vives? Y le dice, vengan y vean. Este ven es un continuo invitación de Dios. Él nunca se va a cansar de invitarnos. Por eso nosotros tenemos que tener disponibilidad siempre a estar bien con Él, a arrepentirnos, a buscar su rostro, a buscar su amistad. Está pues este segundo sello que se abre. Entonces salió otro caballo, un caballo rojo en este caso. El que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros, y se le dio una espada grande. Bien, después de una supuesta paz, pues ya viene una caballo rojo, que es ya una guerra ensangrentada. Desde toda la antigüedad, todos sabemos ya que el rojo tiene esa connotación del martirio en la visión cristiana, pero si recuerdan también Marte, el dios de la guerra, ¿verdad? Por eso está ligeramente rojo. En algunos momentos de las estaciones de nuestra Tierra podemos ver desde la Tierra a Marte y se ve ligeramente rojo, el dios de la guerra. Una cosa más que quisiera decir de estos caballos, que debía haber dicho desde el principio, pero es buen momento todavía. Tanto Zacarías, como también en el Levítico, Ezequiel, especialmente Zacarías, ya nos habla de estos jinetes. Por eso me atrevo a decir yo que estos jinetes van como en una especie de secuencia. Primero el blanco, luego el rojo, veremos el siguiente color negro y luego el verdoso. Y todos llevan una secuencia de destrucción, de aniquilamiento, y finalmente cuando el pueblo de Dios no vive fiel a Dios, pues vienen las consecuencias. Yo creo que hoy en día estamos viviendo tiempos bastante complejos, bastante difíciles, donde muchas veces la iglesia, los líderes cristianos, en lugar de sumar con Dios, más bien se han sumado a la agenda que trae la sociedad, la ONU o gobiernos, ¿verdad? Que muchas veces es una agenda de muerte, de confusión. Y bueno, la modernidad líquida que estamos viviendo, muchos autores, sociólogos, filósofos y teólogos coinciden en que pues esa modernidad o posmodernidad sólida en la que habíamos vivido, donde las estructuras familiares, la relación hombre-mujer, la situación de una familia era algo sólido, estable, ahorita se ha entrado de lleno a una modernidad o posmodernidad líquida, donde ya todo se ajusta a las necesidades. Y muchos de los
pastoralistas y muchos líderes cristianos pues se han ajustado con mucha facilidad a esa situación. Y se ha dejado a un lado la palabra de Dios, la hermenéutica de continuidad que he venido hablando o he comenzado a hablar. Y tiene que haber una continuidad. Sí hay nuevos desafíos, nuevos retos, pero tiene que haber una continuidad, una fidelidad al depósito de la fe. Si no, estaríamos ya no siendo iglesia, los designios que Dios tiene para esta iglesia, para su cuerpo. Ese caballo rojo, pues sin duda alguna, es situaciones de una guerra ya violenta. Más adelante, junto con esto, se va a ver la persecución a los creyentes, a los que son fieles a Dios. Entonces este caballo rojo pues, está vinculado a una segunda parte de Apocalipsis, de este capítulo 6, donde se habla de los mártires. Bueno, esto de que quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros, a mí, fíjense, me hace pensar mucho en esto de guerras civiles en los países, en la misma iglesia, al interior de la iglesia, como una lucha entre unos y otros, que ya hemos comenzado a ver. Siempre la ha habido, pero me parece que esta ocasión pues, está siendo una batalla no solamente en un país, sino ya en general. Y eso también es sintomático, son uno de los signos que deberíamos tomar en cuenta para irnos ubicando. Se degollaron unos a otros y se les dio una espada grande. O sea, no una espada chiquita, sino es una espada grande, entonces cuidado. Vamos al versículo 5. Cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven. Nuevamente ven, ¿verdad? Dios no se cansa de invitarnos, bendito sea Dios. Así que hay que aprovechar el día de gracia, el tiempo de gracia, que tal vez llegará un momento en que ya no, esa invitación pues ya no esté allí, ¿verdad? Porque el Señor de señores pues haya derramado su ira. Todos estos sellos son una preanuncio, una preparación para el día de la ira del Señor, que pues nadie quisiera escuchar de ese tema de la ira de Dios, pero bueno, el Apocalipsis va a llegar a ese momento. Bien, vamos ya estamos ya en el versículo 5, estamos ya en el tercer sello. Miré entonces y había un caballo negro. El jinete que lo montaba tenía en la mano una balanza. Ojo con esto de la balanza. Y oí una voz en medio de los cuatro vivientes que decía, una medida de trigo por un denario, 3 medidas de cebada por un denario, pero no causes daño al aceite y al vino. Esto está tremendo, ¿eh? Yo voy a dar mi aproximación, obviamente basándome también en algunas otras interpretaciones. Bien, esto del caballo negro, que como les decía, Zacarías también curiosamente nos da sus 4 colores. Zacarías, el profeta Zacarías, en el capítulo 6, en capítulo 1, nos habla de estos caballos, o sea que no es nada nuevo. Por eso la Biblia hay que interpretarla tanto ligada al Antiguo Testamento con el Nuevo, porque si empezamos a dividirla ya hubo problemas. De hecho, hay alguna gente que hoy en día dice que no, el Antiguo Testamento es uno y que el Nuevo Testamento es otro y que no hay que, porque el Dios del Antiguo no se parece al del Nuevo, y empiezan con una serie de teorías que es más difícil creerlas que lo que, ahora sí que en esa hermenéutica de la continuidad hemos venido entendiendo. Tenía en la mano una balanza. Bien, esta balanza, pues, normalmente ustedes saben, los comerciantes normalmente eso es lo que usan, es el instrumento principal desde la antigüedad para medir. Y esto tiene que ver mucho con el comercio. Yo creo que aquí está hablando de una situación de inflación, una situación de que los precios se dispararán de una manera tan grande que será difícil.
al punto que si nos quedaba duda, una medida de trigo por un denario. Una medida normalmente es el palmo de una mano. Esto sería una medida. En la antigüedad, sí, claro, la gente rica, los reyes tenían sus balanzas y todo, pero así la gente de a pie, pues con la mano, ¿verdad? Tenía que una medida de trigo, órale, te va por un denario. Imagínense ustedes qué te cabe en un palmo de tu mano, pues prácticamente nada, para hacer una tortilla, una media tortilla, y con eso, ¿verdad? La cebada, como es más barata, serían tres medidas de cebada. Yo creo que a la hora de la hora todos quisiéramos mejor tener el estómago lleno y comer pues, cosas un poco más secundarias, ¿no? Hoy en día se están produciendo muchos alimentos que no son naturales. Yo aquí en su casa, aquí tengo un huertito y hace poco me comí unos jitomates sembrados aquí y un sabor tan exquisito, ¿verdad? Que me acordé de los jitomates que yo comía en mis tiempos que era niño, ¿verdad? Que todo se cultivaba pues mejor. Me vino muchos recuerdos y me supieron casi igualitos. Eso es algo que se los puedo compartir. Yo aquí logro ver, puede ser, ¿verdad? Y lo digo, cuando yo lo reconozco, ¿verdad? Hay partes que puede ser un poquito forzada mi interpretación, pero sí, la cebada sería como una situación de productos pues, mucho más baratos. Hoy en día asistimos a eso, a una inflación de los productos, pero no solamente económica, sino también una inflación en cuanto a que están siendo producidos por agentes químicos y hormonas y todo, y por eso es que tenemos muchos niños gordos y niñas y bueno, adultos, no se diga también. Vivimos entre México y Estados Unidos, vivimos entre los dos países con más gente obesa. Yo creo que allá en Latinoamérica se salvan un poquito, pero bueno, en cualquier rato les llega también la misma tendencia. Bien, vamos al cuarto jinete. Bueno, esto del color negro, pues es obvio que se refiere a esto. Ahí les va una interpretación también muy mía. En Zacarías capítulo 6, habla de que ese caballo negro va a ir hacia el norte, porque en Zacarías les da dirección a cada caballo. El caballo blanco va a tal parte, el este, y el que me queda más claro a mí es el norte. El norte es un caballo negro el que va hacia el norte y dice, y mi espíritu, dice Yahvé, tendrá paz. Y cualquiera que lo lea así a primera vista decir, bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, los países del norte son los que más desperdician la comida. Baste nada más un ejemplo aquí en Estados Unidos, en la mayoría de las escuelas, cuando se da el desayuno a los niños, se colectan grandes tambos de comida. O sea, el niño prueba 2 o 3 cosas y la tira. Y a veces como tal se va la leche, el juguito, lo que sea. Ha sido una vergüenza, ¿verdad? Que yo desde aquí proféticamente lo digo. Yo creo que es una causa también de los pecados. Es una causa de la ira de Dios y uno de los pecados más grandes que también puede ofender a Dios. Tantas personas, tantos niños muriendo de hambre, como lo sabemos, desnutridos en otras partes del mundo y bueno, pues Dios va a sentir paz al momento que también su ira o su venganza, porque tenemos miedo a estas palabras, pero esa es la verdad. Es la justicia, más que nada la justicia de Dios, porque Dios es su santidad también refleja ese tono de justicia donde se tiene que hacer justicia. Por eso nosotros tenemos que acercarnos a Dios reconociendo nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestras iniquidades. Un reconocimiento de nuestros pecados y ante Jesús, que es el único justo que puede redimirnos. Entonces, ese caballo negro ya salió. Sigue el cuarto. El versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, ven. Nuevamente ven, ¿verdad? Entonces,
y había un caballo verdoso. El que lo montaba se llama Muerte, y el abismo le seguía. Bueno, esto del caballo verdoso, también encontramos algunas evidencias. Aquí no solo Zacarías, sino también Ezequiel nos hablan de un color, de ese color verde, amarillento, que es como una palidez, un color que agarran algunos cadáveres cuando mueren en una situación como de terror. Discúlpenme que les hable así, ejemplos tan crueles, tan duros, ¿verdad? Pero bueno, hace poquito me compartía una persona que asiste al estudio bíblico, que de cerca de su hotel, donde ella trabaja, alguien se desplomó desde una parte alta, y el color, lo que más le impactó es que el color era un color amarillo pálido, casi verdoso. Dice, nunca había visto ese color. Sí, son situaciones de muerte, pero una muerte no cualquiera, sino una muerte terrible. De por sí la muerte ya es terrible, imagínense en esa situación. Sabrá Dios lo que le pesaba a este muchacho, porque era una persona joven. Tiene que ver mucho pues con la muerte, pero una muerte que tiene que ver con la peste, con una muerte violenta. Y aquí sí nos da la clave. Dice, el que lo monta se llama Muerte, y el abismo lo seguía. El abismo, la palabra es Abadón. El príncipe del abismo, pues sabemos quién es Satanás. O sea, Satanás ha venido a robar, a matar y a destruir. Entonces, Cristo ha venido para que tengamos vida y lo tengamos en abundancia. Por eso es importante que nos hagamos al Dios de la vida. A mí me sorprende, si quieren es pura coincidencia, pero bueno, aquí este estado, que había sido un estado tan limpio, tan bonito, de drogas y todo, ahorita parece que después de Colorado aquí ya le sigue. Donde quiera que vayan ustedes van a encontrar dispensarios que le llaman, que venden la cannabis, que venden todo, pero así prácticamente en cada esquina. Yo me sorprendo cuántos permisos se dieron, y uno se pregunta, ¿por qué tantos permisos, verdad? ¿Por qué no se dan permisos para otro tipo de actividades? Y pues el color verde, verdoso, ¿verdad?, es el que utilizan para venderlo como algo ecológico. Satanás, en su personaje de anticristo, también dice que tendrá cuernos de cordero, pero hablará como dragón, como serpiente. Entonces, todo te lo van a pintar bonito, y al punto que pues mucha gente es engañada, ¿verdad? Hoy en día pues estamos viviendo un engaño. Yo esto lo ligo con una sociedad de engaño. Mucho de lo que causa la muerte es precisamente el engaño. Muchas personas en posición de autoridad, muchos políticos, pero desafortunadamente también líderes religiosos, también no sé si ellos mismos son engañados, que me atrevería a pensar yo más eso. Hablan de una manera tal que están engañando a la gente. Y pues eso es tipo de un político, como digo, pero desafortunadamente también hay gente en posición de liderazgo cristiano espiritual en diferentes iglesias. Yo no voy a hablar de personajes específicos. Alguna vez podré decir, pero no el nombre ni nada, porque no estoy aquí para juzgar. Todos estamos para ayudarnos. Más bien, como he dicho, es para lamentarnos de que estén ocurriendo situaciones de engaño, ¿verdad? Y ya no sabe uno si esa persona está siendo engañada o a propósito está engañando a otros. Y bueno, que Dios nos dé sabiduría. La palabra de Dios nos da sabiduría. Los cristianos que seamos eucarísticos y bíblicos vamos a tener la oportunidad de poder distinguir, discernir lo que viene del Espíritu de Dios y lo que viene del espíritu del mal. Por eso, pues, la importancia de la palabra de Dios. Bien, se les dio poder sobre
cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Y hasta aquí vamos a dejar nuestro estudio hoy. Todos estos jinetes vienen así como un rematando, ¿verdad? Para matar con espada, hambre, la peste y con las fieras de la tierra. Todo esto viene en el libro de Levítico, ahí en el capítulo 25, donde están hablando de las bendiciones que tiene de seguir a Dios y las maldiciones. Y todas estas maldiciones se ven ahí en Levítico 25, la peste, la guerra, las fieras y todo esto, ¿verdad? Que ya estaba escrito o que ya está escrito. Cuando el hombre es infiel a Dios, pues vienen todas estas consecuencias. Muchas cuestiones del cambio climático y todo esto que tanto se está predicando, realmente lo que deberíamos predicar es que el pecado es lo que nos aparta de Dios y es lo que trae consecuencias de ese tipo. Pero claro, o sea, como a Cristo se le quiere sacar de la jugada en la sociedad, entonces tenemos que inventar algo, ¿verdad? Cambio climático. Vamos pues a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos dé la gracia de arrepentirnos, de convertirnos a Él cada día más. No es muy amado hablar de la conversión. Hoy en día, de hecho ahorita está reunido un grupo de jóvenes a nivel mundial, pero olvídate de hablar de conversión, olvídate de hablar de arrepentimiento, de cambiar de vida. Más bien todo es paz, todo es amistad, todo es fraternidad, pero no digo que esté mal, pero eso se cosecha cuando tú has realmente entrado en un proceso serio de conversión. Mientras tanto será solamente, pues ahora sí que sombrerazo y gritos y demás, pero estaremos lejos todavía de lo que es el reino de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.